El tema de nuestro pasaje es la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como creyente en la santificación progresiva. Cuando llegamos a Cristo, somos declarados justos, recibimos la posición de santidad en Cristo, pero en la práctica no somos santos. Debemos crecer en santificación en la vida práctica. Ese es el tema de este pasaje. La responsabilidad que usted y yo tenemos como peregrinos de crecer en la santificación progresiva, la cual se puede resumir como una vida reformada. ¿Qué tal el título del sermón? Una vida reformada en este mes que recordamos la Reforma Protestante. Una vida reformada. Ahora, ¿cómo es una vida reformada? Una vida reformada pasa de la mentira a la verdad. Pasa de una ira desenfrenada al dominio propio, de robar a trabajar y hacer el bien a los demás, de palabras que destruyen a palabras que edifican, de la amargura que daña al alma y a otros, a la bondad hacia los demás. Empecemos con lo primero que nos muestra el pasaje en el versículo 25. Una vida reformada pasa de la mentira a la verdad. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Por todo lo anterior, por lo que ya conocen acerca de las doctrinas, la salvación, las riquezas de la gracia, por lo que ahora conocen acerca de la vida de la iglesia, por todo esto que ya saben, porque ahora han nacido de nuevo, están en Cristo, deben desechar, descartar o arrancar de ustedes los residuos de mentira que aún hay en su corazón. Todos nosotros sabemos que la mentira es aquello que carece de verdad o que no es real. Eso es mentira. Pero en la Escritura vemos que la mentira abarca mucho más de simplemente decir algo que sea falso. El pecado de la mentira se manifiesta de muchas maneras en la Escritura y es necesario amplificar todas estas maneras para que la palabra del Señor entonces haga efecto en nuestros corazones. La mentira puede ser sencillamente exagerar lo que se dice, inflar la información con algo que no es real porque deforma la verdad. Las constantes excusas son una manera de evadir la realidad en la que nosotros debemos vivir, y esto es una forma de mentir. La crítica que busca encontrar constantemente los errores en cada uno de los demás, pero de forma parcial o sesgada. Eso también es una forma de mentir. Hacer trampa o fraude en los exámenes, en los negocios, en el pago de impuestos, es una forma de mentir. Hacer promesas o amenazas que no se cumplen, como a veces le pasa a los padres. Si lo vuelves a hacer, ya sabes, lo hizo la segunda vez y no pasó nada, ¿cierto? A veces amenazas que no se cumplen. Traicionar la confianza de los amigos al comunicar las confidencias de ellos. Eso es una forma de mentir, engañar. La adulación, ese reconocimiento excesivo hacia los demás, porque ese otro a quien le estoy reconociendo tanto, pues tiene algo que me va a servir más adelante. Una adulación interesada. La hipocresía, decir algo diferente a lo que somos, creemos, pensamos, sencillamente por quedar bien con los demás. A veces el hipócrita termina haciendo lo que tanto critica. La murmuración que busca desprestigiar el honor del otro. Eso es una forma de mentira. El chisme, hablar engaño, hablar más de la cuenta. Pero también preguntar o parar oreja para darse cuenta de más información de la que debe saber. Ser cizañero, hablar mal de otras personas con el propósito de causar división. El perjurio, mentir estando bajo juramento ante el Estado o ante el gobierno de la iglesia, cuando alguien es sometido a juramento por un asunto importante, de un rigor supremamente grande, jura delante de Dios y mentir en estos asuntos.
Palabras precipitadas o reacciones irreflexivas hacen parte de lo que es una mentira también. Las herejías, abrazar o elegir el error o todo aquello que no es según la verdad. Todo esto lo menciona la Escritura en diferentes porciones de lo que es la mentira. Hasta aquí pareciera que la responsabilidad del creyente ha terminado, pero no es así. Una vida reformada no solamente desecha la mentira, no solamente desecha el error o la vieja naturaleza, sino que además se viste continuamente de lo que es el nuevo hombre. Debe volver a la forma original, debe volver al modelo del Señor Jesucristo, y eso implica que además de desechar la mentira, debe hablar la verdad. Desechamos la mentira para hablar la verdad. Para hablar la verdad, el creyente, ¿qué debe hacer? Vestirse de verdad. Es llenarse de verdad. ¿Quién es la verdad en la Biblia? Él es la verdad y la vida. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? El Dios de verdad. El Dios Trino es el único ser que es verdadero porque Él es verdad y nos ha dado su verdad revelada en su palabra. Por lo tanto, nos vestimos de verdad, nos ceñimos de verdad cuando nos llenamos de la Escritura. Para poder hablar verdad, debemos conocer la verdad. Debemos ser llenos de esta verdad. De esa manera el creyente es renovado en su mente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, para hablar la verdad. Aquello que es verídico, aquello que en realidad es fiel, que es auténtico, que es cierto, que es validado con la norma y se corrobora que así es. Algo que es confiable, que es sincero, que es honrado. Todo aquello en lo que no hay apariencia de engaño es lo que debe caracterizar al creyente cuando habla. El mandato es hablar la verdad con el prójimo, es decir, con todo aquel que es cercano o con el que interactúo. Pero en el contexto del capítulo 4 es hablar la verdad con aquellos que conformamos la unidad en Cristo, la iglesia para ser edificada. Es decir, que nos caracterizamos por hablar la verdad con todos, de manera especial con mis hermanos. Hablo la verdad con ellos. ¿Por qué debo hablar la verdad y abandonar la mentira? El texto ya nos va a dar la razón, ya lo veremos. Pero toda la Escritura nos da muchas razones. ¿Por qué otras razones, además de la que ya vamos a leer, debemos abandonar la mentira y hablar la verdad? Porque la Biblia dice a aquellos que no han creído en Cristo, que no han rendido su vida a Cristo, que los mentirosos, escuchen esto, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Al infierno van los mentirosos. Por eso debemos hablar la verdad. Porque el cristiano cuando habla mentira se parece más al padre de mentira que al padre de verdad. ¿Y quién es el padre de mentira en la Escritura? A veces el cristiano parece hijo del diablo, aunque no es hijo del diablo, y el texto cuando habla de esto habla espiritualmente, ¿cierto? Dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Espiritualmente son hijos, parecen de descendencia del diablo. El cristiano obviamente no es hijo del diablo, pero cuando miente pareciera que fuera un diabolos, un hijo del diablo. Porque la mentira está entre la lista de las cosas que Dios aborrece. Nosotros vemos en varias porciones de la Escritura, una de ellas es Proverbios, las cosas que Dios detesta, aborrece, y dentro de ellas clasifica la mentira. Dios aborrece la mentira, porque el 9º mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Porque en la iglesia llegan falsos creyentes y a través de la mentira son desenmascarados, como fue el caso de Ananías y Zafira, un par de esposos que quería impresionar a los demás, de ser los más dadivosos, de dar con liberalidad, pero mentiras, fueron engañosos.
Mintieron al Espíritu Santo, quien les quitó la vida por ser mentirosos. Porque cuando el cristiano es mentiroso queda avergonzado, así como el apóstol Pedro fue avergonzado cuando mintió que no conocía al Señor Jesucristo, o cuando David mintió lo que estaba haciendo con Betsabé, fue avergonzado. Cuando el cristiano miente, es avergonzado. Todas estas razones nos dejan ver que el cristiano no debe ser un mentiroso, sino hablar la verdad. Pero en el contexto dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la razón que el apóstol nos da en el pasaje, porque nos pertenecemos, hermanos. Porque nos pertenecemos. Quiero ilustrar lo que el apóstol dice de la siguiente manera. ¿Qué sucede si tengo una alergia en mi rostro y tengo una fuerte picazón que me tengo que rascar con las uñas fuertemente porque me pica demasiado, pero mi cerebro envía una información errónea al dedo para que rasque en lugar del rostro la pupila? ¿Qué sucede? Le hago daño a una parte de mi cuerpo, daño a otro miembro de mi cuerpo que no debe ser intervenido por mi dedo. ¿Es claro lo que digo? ¿Sí? Si mi cerebro envía una información errónea a mis manos de que en lugar de rascar mi rostro, que me pica mucho, rasco mi ojo, le hago daño a mi ojo por una información falsa que envió mi cerebro a mis manos. Aquí tengo agua, así que puedo hacer esta otra ilustración. ¿Qué sucediera si este vaso con agua fuese alcohol isopropólico, donde al ingerirlo, antes de ingerirlo, lo huelo y mi olfato envía una señal engañosa a mi cuerpo y le dice a mi cuerpo, le dice a los demás órganos que no es alcohol, sino que es agua con jengibre, que además le hace bien a la garganta del predicador. Si yo lo consumo en grandes cantidades o me lo tomo todo, pues le va a hacer daño a mi boca, al esófago, al estómago, al páncreas, a los intestinos, al hígado y otras cosas que se van a perjudicar. Lo que quiero ilustrar con esto es que una señal falsa que uno de los miembros de mi cuerpo transmita a los otros miembros daña a muchos miembros o al cuerpo en general. ¿Sí me hago entender, hermanos? Somos miembros los unos de los otros. Si yo le miento a un hermano miembro del cuerpo de Cristo, lo que estoy haciendo es dañando severamente el cuerpo de Cristo, no solamente al otro hermano, no solamente yo mismo me hago daño, daño la iglesia de Cristo. La mentira es destructiva, muy destructiva, bastante. Eso mismo es lo que sucede con la iglesia, mis amados. ¿Se dan cuenta cuán importante es hablar la verdad? Ahora, debo aclarar que hablar la verdad no es contar todas las cosas que sabemos, sentimos y vivimos. Tenemos derecho a la intimidad, ¿cierto? No tenemos que hablar todo, contar todo, hacer cartas que todo lo cuentan, no. Hay algo que se llama también prudencia. Esto es importante, hacer la nota de equilibrio, ¿cierto? Además de dejar la mentira y hablar la verdad, una vida reformada se caracteriza por abandonar la ira descontrolada, el enojo desenfrenado y volver al dominio propio o ejercer el dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Versículos 26 y 27. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airarse en este pasaje vemos que es algo legítimo. Cuando se aborrece lo malo o se experimenta algo de, podríamos llamar, una justa indignación.
el mandato aquí o la condición es que esa ira no se mezcle con el pecado, que ese enojo legítimo no tenga una mezcla con el pecado, con la malicia. ¿En qué momento airarse llega a ser algo pecaminoso? Cuando la indignación no está motivada por la causa de Dios, sino por el enojo interno que busca con ansias la defensa personal y egoísta. Cuando quiero defender mi yo de manera egoísta, allí el enojo se vuelve algo pecaminoso. Cuando el rencor por lo que otros nos han hecho no es perdonado, allí entonces comienza a convertirse ese enojo en un enojo pecaminoso, o esa ira en algo pecaminoso, y busca entonces la persona ya en pecado la justicia propia. Y recuerden que dice la Biblia: mía es la venganza. Es decir, que hay cosas que le pertenecen solo a Dios y Él las utiliza como Él quiere. Es de Él, hay que dejársela a Él, no nos corresponde a nosotros. Él en ocasiones se la entrega a la autoridad civil para que ella haga venganza. Al malo lo castigue, al bueno lo proteja. Dice Romanos capítulo 13, le entrega la venganza a la institución civil en algunas circunstancias, pero es de Él. Y Él la maneja como quiere y la da a la institución en el momento que Él quiere. Pero no es jurisdicción nuestra vengarnos. Es algo que le corresponde a Dios. Y justamente esa es la exhortación. Si su enojo no es legítimo, pase por alto la ofensa. Porque si en su corazón alberga esa ofensa e inicia con esa ofensa allí en su corazón un nuevo día y no ha perdonado la ofensa, el enojo se convierte en una semilla, y esa semilla brota, muere y de inmediato brota, echa raíz. Y la raíz acá, ¿saben qué es? Algunos lo hablaron allá sin pronunciarlo: la amargura. Eso es lo que dice el pasaje. Y si eso pasa, el creyente queda vulnerable ante las acechanzas del diablo, dice el texto. Y una persona enojada fácilmente es influenciada por el demonio, porque se convierte ese enojo en odio, y así llega a quebrantar no solo el sexto mandamiento, que cuando me enojo con alguien cometo homicidio. Dijo el Señor Jesucristo: cuando llamo fatuo a un hermano, le estoy diciendo o tonto o estúpido por enojo, ya cometí homicidio. A veces somos homicidas en serie. Qué tremendo. Si eso pasa, no solamente puedo caer en enojo con un hermano, puedo ser vulnerable a cualquier otro pecado. Básicamente la idea que da el apóstol es la siguiente: ¿qué sucede si yo me paro en esta baranda y es mucho más larga y la altura es mucho más alta? No tengo suficiente equilibrio, puedo caer fácilmente de la baranda a cualquiera de los dos lados, y si caigo pues me voy a dar bastante duro. Esa es la idea que el apóstol está transmitiendo acá. No deis lugar al diablo. Si ustedes albergan enojo, si ustedes no perdonan, si ustedes dejan que brote la amargura, es como si caminaran en un terreno muy inseguro, donde son vulnerables, donde pierden el equilibrio, y fácilmente Satanás puede ejercer influencia sobre ustedes. Quedan vulnerables al poder del diablo. Quedan vulnerables si ustedes permiten esto. Lo mejor entonces es tener algo que se llama cuentas cortas, es decir, resolver pronto la situación. Tener cuentas cortas. Nos enojamos, vamos a hablar del asunto, busquemos el perdón, busquemos la reconciliación. No dilatar el enojo, porque eso lleva a los creyentes a vivir muchas veces vidas tristes, amargadas, porque se quedan con eso en sus corazones por puro orgullo. Ahora quiero que veamos una tercera evidencia de una vida reformada. Dice: del robo al trabajo útil.
Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muchos creyentes antes de su conversión eran ladrones, estafadores, hacían trampa o fraude para conseguir dinero, para conseguir bienes materiales, pero cuando llegan a Cristo experimentan la libertad de ese poder dominante que tenía el pecado sobre ellos, pero no quedan libres de la tentación. ¿Escucharon eso? Somos libres del dominio del pecado. Ya podemos decirle al pecado: no se enseñorea de mí, porque ya tengo otro Señor, Cristo. Cristo es mi Señor, Él ahora gobierna mi vida, ahora tengo el Espíritu Santo que me guía. Pero no somos libres de la tentación, seguimos siendo tentados como creyentes. Y entonces fácilmente aquellos creyentes que luchaban con un pecado en particular, adivinen en qué pecado o con qué pecado van a ser tentados. Imagínense con qué Satanás los va a tentar. El que robaba, pues va a ser tentado con el robo. Aquel que le gustaba mirar a las mujeres de una manera pecaminosa, va a ser tentado también con eso. Aquel que era un mentiroso va a ser tentado en volver a mentir. Pero en el pasaje habla de aquel que robaba. Así que para obtener dinero sin mucho esfuerzo, el creyente se ve tentado a hacer préstamos que no va a pagar. Entonces el que robaba, pues no robe más. Si hizo un préstamo, páguelo. Sea puntual, sea honesto con lo que usted se endeuda. Llegue a ser honesto en su trabajo. No robe en su trabajo. No robe en sus negocios. No robe tiempo en su nuevo empleo. No cobre facturas demasiado altas por encima de lo que es justo. Sea justo con su nuevo trabajo. Aprenda a vivir con lo que Dios le provee y no con la generosidad de otros. Porque en ocasiones el creyente se victimiza y no se esfuerza y no es laborioso, no es diligente y espera que los demás le subsidien su pereza. Eso pasa. Y el apóstol dice acá por el Espíritu Santo: no robe más, trabaje, no debe ser así. A veces los empleadores no pagan lo justo que merece el empleado y se aprovechan de ellos. No robe, sea justo con lo que hace como creyente, sea justo. Esto comprende todas estas cosas, mis amados hermanos. Una vida reformada es una vida que se ajusta a la palabra de Dios. No debe ser así, porque el creyente se deleita en la ley moral de Dios. ¿Y qué dice el 8º mandamiento? No robarás, no debes robar, no hurtarás. Y en el Nuevo Testamento se repite de muchas maneras este 8º mandamiento. En Tito, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: Tito es un pastor en una isla llamada Creta. Y los cretenses, dice el apóstol Pablo, que son caracterizados como malas bestias, glotones. O sea, los describe la cultura como tal, es una cultura muy pesada. Entonces, cuando un pastor llega a un lugar, llega a ordenar los asuntos conforme a la palabra de Dios. Y lo que pasaba en Creta pasa de diferentes maneras donde cada uno de nosotros vivimos. Y el apóstol Pablo le dice a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, sean buenos trabajadores, varones, sean diligentes, sean hombres que tienen los pantalones bien puestos y hacen bien sus trabajos, no sean holgazanes, sean hombres laboriosos. Eso tenía que hacer Tito allí. Que agraden en todo a sus amos, que no sean respondones o igualados, sindicalistas. Hay sindicatos que en algunos estados funcionan bien,
por el beneficio y justicia de los hombres. Pero hay otros lugares donde los hombres se vuelven sindicalistas en sus propias empresas. Pero es por esto, porque quieren muchos beneficios para ellos, más de lo que es justo. No defraudando, y aquí la palabra defraudar es sustraer clandestinamente. Que en sus trabajos no roben, no se lleven las cosas porque la empresa no necesita eso. No sean ladrones en sus trabajos, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina. ¿Se dan cuenta que una vida reformada es la que vive lo que dice la Biblia? Para que adornen la doctrina. La doctrina no es lo que exhibimos nosotros como lo que creemos, no, es nuestras vidas lo que muestran lo que creemos. Creemos en la verdad, creemos en el trabajo justo, vivimos entonces como trabajadores justos. La manera de despojarse de ese pecado, dice aquí el apóstol, es trabajando, pero trabajando de manera diligente, siendo laboriosos, utilizando sus manos o su ingenio o sus habilidades con mucho esfuerzo para hacer lo que es bueno en el pasaje, es decir, lo que Dios aprueba. Cuando la palabra habla de bueno, tiene muchos matices, y una de ellas es lo que Dios aprueba. Otra es aquello que es hermoso o que es excelente en cuanto a conducta moral. Y aquí es lo que Dios aprueba porque es conforme a su palabra. Trabajar entonces en lo que trae gloria a Dios. El que robaba antes, pues trabaje, pero trabaje en lo que glorifica a Dios. No se va a ir a un casino a trabajar en un casino. No se va a ir a un burdel a trabajar en un burdel, ¿cierto? No, trabaje en lo que glorifica a Dios. Trabajos que exaltan a Dios, que no denigran al hombre, que no traen mayor mal a los hombres. Trabajen en aquellas cosas que en realidad exaltan que Cristo es el Señor de sus vidas. Esto es importante porque el ladrón también es egoísta. Y cuando trabaja en algo que da fruto, no solo ataca el pecado del robo, sino que también ataca el pecado del egoísmo. ¿Por qué? Cuando yo comparto con el que tiene necesidad, soy generoso. Y mi avaricia, mi codicia está siendo mortificada. La mejor manera de mortificar el egoísmo, la avaricia, la codicia es ser generosos. Por eso el apóstol Pablo dice, el que robaba, que además de ser ladrón es egoísta, trabaje, sea laborioso y sea generoso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es una vida reformada en realidad? Es una vida que agrada a Dios en lo que creemos, en lo que pensamos, pero también en lo que hacemos, hermanos. La vida reformada también se caracteriza por un buen manejo en las palabras, aquello que decimos. Versículo 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando miramos esta palabra corrompida en el pasaje, o sea, es bastante amplia y habla de una palabra que es podrida en su contenido moral, que es vacía, es muy trivial, no es sólida, no es fuerte. No son palabras que glorifican a Dios, porque la gloria de Dios es sólida, lo aprendíamos ayer. No son palabras sin valor, no es algo inservible, no son palabras corruptas o inadecuadas, como chistes sucios o comentarios de doble sentido, vulgaridades o lenguaje soez. Esto nos debe llevar a considerar cada palabra que decimos y decir, aún lo que decimos debe ser pensado. Por eso Santiago nos dice, sean prontos para y tardos para. Debemos pensar bien lo que vamos a decir. La otra parte del texto también lo confirma. Las palabras que deben salir de nuestra boca deben ser buenas, porque son aquellas que son aprobadas por la Escritura,
para glorificar su nombre, pero que traen edificación a los demás. Hay algo que es como una ecuación matemática en la Escritura. Aquello que glorifica a Dios, en efecto, beneficia al pueblo de Dios. Entonces, aquellas palabras que son buenas, que adornan la fe, que adornan la doctrina, exaltan a Dios, en efecto, benefician a la iglesia. Eso es una ecuación que vemos una y otra vez en la Escritura. Dios es glorificado, su pueblo entonces es bendecido. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Cristo exaltó la justicia perfecta de Dios. Se hizo justicia en la persona de Cristo. ¿Quién recibió beneficio? La iglesia recibió gracia. La gloria de Dios beneficia entonces a la iglesia de Cristo. Entonces, en lugar de críticas, chismes, de destruir al prójimo, debemos alentar, debemos edificar a los demás, debemos consolar, debemos entonces confortar a nuestros hermanos y cuando sea necesario corregir con gracia y amor, con un espíritu de mansedumbre, no llegar y lleve lo suyo para que aprenda, no, edificar. Y esto es importante para los esposos. Los esposos en muchas ocasiones, los hermanos que se quieren casar deben prepararse también en esto, orar al Señor desde ya. Los que se quieren casar, ya voy con los esposos, los que se quieren casar deben mirar cómo tratan a sus madres, a sus padres, a sus hermanos y darse cuenta, esto va a ser un medidor de cómo usted podría tratar a su cónyuge en un futuro. Pero ahorita los casados, el pastor Agustín sabe, las consejerías con los matrimonios, parece que fueran estos que tienen un par de espadas y esgrimen sus espadas el uno contra el otro y se hacen daño los esposos. Eso pasa en las iglesias cristianas de sana doctrina. Eso pasa. ¿Por qué? Porque no hemos desechado el enojo, la mentira, este tipo de pecados, porque somos orgullosos todavía y no nos vestimos de Cristo. Y hay esposos que se hacen mucho, pero mucho daño. Se hacen mucho daño, parecen más enemigos como se tratan que esposos. Y la palabra del Señor, hermanos, nos dice: no destruyan con lo que dices, edifique. No solamente al cónyuge, a los hijos, a los hermanos. Saludar a los hermanos en la congregación es muy bonito. Hermano, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, hermano, ¿cómo te fue? Bien, gracias a Dios. Pero detrás de ese bien, gracias a Dios, hay una cantidad de cosas que uno no sabe a veces ni con quién hablarlas, ni con quién conversarlas. Pero necesitamos acercarnos a los hermanos maduros y decirles: hermanos, me pasa esto. Hermano, necesito una consejería. Mi esposa me dijo que era un bueno para nada, y usted decirle eso a un varón es arruinarlo. Porque el hombre es puesto para guiar, dirigir. Y si la esposa le dice: usted sí no, ya lo aplastó. Puede ser el hombre más grande, más fortachón de la congregación, pero le dice: es que usted sí no, ya lo desbarató. Y si el esposo hace el mismo ejercicio, hermanos, se destruye. Pero ¿qué enseña en la Escritura? Edifíquense. ¿Por qué quise hacer un paréntesis aquí? Porque esto pasa en las congregaciones y puede estar pasando aquí, puede que no, pero esta instrucción nos va a ayudar, hermanos. Cuando un creyente constantemente entonces destruye el cuerpo de Cristo, destruye a sus hermanos, ¿qué sucede? Contrista al Espíritu, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de redención. Así es, mis hermanos. Hablar mal del prójimo, atentar contra la integridad de mi hermano, difamar del buen nombre de los hermanos a través de comentarios destructivos, contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad
Y aunque Dios no tiene pasiones y emociones como las nuestras, tampoco es una piedra, que no pasa nada en su ser. Hay algo que nosotros no discernimos completamente, pero sucede algo en el ser de Dios. Y la palabra muestra que se le atribuye esta emoción para que el creyente conozca que cuando peca con lo que dice, hiere a Dios, ofende al Espíritu Santo. No solamente peca contra sus hermanos, sino que también peca contra la persona que en esta carta ha hecho una labor determinante. El Espíritu Santo acá ha regenerado al creyente, está santificando al creyente, está limpiando la vida del creyente por la palabra, constantemente nos está moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Es el que nos consuela, además Él es el que nos preserva hasta el final. ¿Sabe usted por qué no se va a perder? Porque el Señor lo preserva por la obra del Espíritu Santo constantemente. Él vive en nosotros, Él es el que obra en nosotros el fruto, las virtudes que usted puede reflejar cada día mostrando a Cristo. Él nos ilumina cuando vamos a su palabra y nos dice que no hagamos lo que no debemos hacer a través de su palabra. Y cuando nosotros entonces dañamos al otro con la palabra, contristamos al Espíritu Santo de Dios, que hace todo esto en nosotros. Esto debería dolernos mucho, lamentarnos, avergonzarnos, pedir perdón y proponernos no contristar el Espíritu Santo de Dios. Más bien, en lugar de hablar mal de los demás, lo que el creyente debe hacer cuando vea algo que no está bien en la vida del otro es orar. Pero muchas veces eso no se hace, o es lo último que se hace. ¿Viste a fulanito? Mejor dicho, no haga eso. ¿Por qué no oramos primero por el otro? Si está pasando algo que yo todavía no he corroborado que sea así, pues yo oro. Voy a orar por el otro, voy a orar por el bienestar de los hermanos. Y voy a estar agradecido con Dios Espíritu Santo porque su preciosa obra en nosotros nos guarda de ofenderle. Finalmente, una vida reformada pasa de la amargura a la bondad. Versículo 31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura es un resentimiento hacia los demás por el descontento que produce no obtener lo que queremos o lo que esperamos del otro. El efecto de la amargura es una lengua envenenada dispuesta a herir a los demás. Hay que quitar esa amargura, hermanos, del corazón. El enojo es la indignación interna que se caracteriza por tener los sentimientos agitados. Y entonces está agitado por dentro y tiene enojo y no sabe cómo controlarlo. La ira es una pasión mucho más intensa y duradera que el enojo. Es fácil identificar la ira porque ciega a las personas. Son dominados por esa pasión. Nosotros tenemos dominio propio, dominamos nuestras pasiones, pero la ira entonces llega a dominar a la persona cuando ha permitido que tome mucho avance. Y cuando se manifiesta, se expresa en ataques violentos, verbales o a veces físicos. Sí, hermanos. Yo he ido a casas donde veo un hueco en la puerta de la casa y yo ya me imagino qué pasó hasta que, claro, fue eso lo que pasó. Tremendo. Gracias a Dios no le hizo nada al otro hermano o a la hermana, pero eso pasó, una manifestación violenta de ira. Y eso pasa, hermanos. Gritería. Esta gritería está asociada con lo anterior. No es un mero gritar lo que está diciendo el apóstol. Es la manifestación de una persona belicosa. ¿Me dijo algo? Bueno, pues entonces yo le respondo. No me responde, yo le digo para que me responda. Y quiere incitar al otro a que pelee, a que responda. Le quiere encender más la situación. Esa es la gritería.
y que de manera descontrolada también puede explotar en público para avergonzar a los demás o herir a los demás. Y el apóstol está diciendo: quítense de vosotros esto. En la iglesia esto no pasa el día del Señor, pero no sabemos cómo vive cada creyente en su casa, en su trabajo, en su empresa. Cómo un jefe con una cantidad de empleados que no le entienden puede explotar en ira y tratarlos mal. O el empleado con el jefe que se la tiene montada pero entonces no sabemos cómo pasa, pero el apóstol por el Espíritu Santo nos está diciendo: quítense de vosotros esto. Maledicencia, ese lenguaje ofensivo contra Dios que también ofende al hermano, al prójimo, que constantemente busca difamar a los demás. En resumen, quítese de nosotros toda malicia para hablar, todo deseo impuro de dañar al prójimo. Todos estos pecados, hermanos, rompen la comunión, dañan la comunión. Y cuando una iglesia está en plantación como la vuestra, Satanás no quiere que avance. Y va a hacer lo que sea posible para que la iglesia no avance. Por eso tenemos que predicar esto. Tenemos que guardarnos, hermanos. Los hermanos de Cúcuta, llevar este mensaje a Cúcuta para vivir como iglesia de Cristo. Los de Girón ya lo escucharon. Los hermanos de acá de Bucaramanga, pastor, no recuerdo, Curití, Piedecuesta. Bueno, no están de aquí Piedecuesta, ¿o sí? Los del Carmen de Iboral también están aquí. Debemos hablar verdad. Debemos tener una vida reformada, es decir, conformada a las Escrituras. En lugar de esa vieja naturaleza, hermanos, la vida reformada se caracteriza por la bondad. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por el contrario, cada día sean moralmente rectos, buenos, amables. Eso implica amar al que me ha agraviado. Eso implica pasar por alto la ofensa, ser misericordiosos, compasivos, mostrando empatía con los demás, con la necesidad del otro, mostrando empatía. Su hermano pecó contra usted, si es que lucha con el pecado, ¿acaso usted no? La verdad es que somos miserables, pecadores, redimidos en Cristo por su gracia, que luchamos con remanente de pecado y debemos aprender a convivir viviendo esto que dice la Escritura. Hermanos, debemos perdonar como Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios? Hay una de las doctrinas de la gracia que dice que Él nos perdonó o nos escogió, elección incondicional, sin haber nada bueno en nosotros. Estábamos caídos y Él nos eligió porque quiso amarnos. Sencillamente. ¿Por qué perdonamos a los hermanos? Si Él cambia, pues entonces yo lo perdono. No. De manera incondicional yo perdono a los hermanos. No se basa en los méritos nuestros el perdón de Dios. Se basa en lo que Él quiso hacer a favor de nosotros por los méritos de Cristo. Entonces nosotros perdonamos a nuestros hermanos. ¿Cómo es el perdón de Dios en Isaías 55:7? Amplio. Dice, Él es amplio en perdonar. En Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no volverá a tener enojo con nosotros porque se deleita en misericordia? Así debe ser el perdón vuestro, iglesia. Amplio, generoso hacia los demás hermanos. Aplicaciones, además de este texto que es bastante aplicativo, para experimentar la unidad en la iglesia y la edificación es necesario hablar la verdad. Tenemos que aprender a decir la verdad. Y eso a veces va a ser incómodo, pero hay que hacerlo.
Y hay que hacerlo con gracia, con mucho tacto. Imagínense cómo puede el pastor de esta iglesia pastorear las ovejas si no son honestas. Es imposible. Hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor. No, bendecido, prosperado, en victoria. Aleluya. Pero no son sinceros. ¿Cómo está tu matrimonio, hermana? Siguiente pregunta. Hermano, ¿y tu economía? Pastor, ¿qué tal si hablamos de otro tema? ¿Cómo está tu economía, hermano? El pastor no tiene que saber todos los detalles de su vida, pero si por la providencia se entera de algo que no está bien, pues él debe hacer un seguimiento. ¿Y tu hijo, el que cayó en las drogas, cómo va? Qué cosa tan incómoda, ¿cierto? Pero el pastor está orando, intercediendo, está suplicando por ti. Mi hermano, ¿has vuelto a ver pornografía? Pastor, he sido tentado, pero en victoria, pastor. Firme. El Señor me ha preservado. Mira este discipulado para que no veas más pornografía. Me vas a rendir cuentas cada semana. Un reporte semanal de cómo va tu vida devocional. ¿Cómo estás en el liderazgo de tu casa, varón? ¿Estás haciendo el devocional con tu esposa y con tus hijos? ¿Estás santificando a tu esposa? Bueno, vas a hacer esta tarea. No, listo. Entonces te vas a abstener de estas cosas, mi hermano. Procesos con los hermanos. Hablando la verdad. Por eso es importante ser sinceros, hablar verdad, para poder crecer como pueblo del Señor. Nuestra oración es como dice el Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Señor, ayúdame a ser prudente para no hablar más de lo que tengo que hablar y a decir lo que tengo que decir, Señor. Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Es algo muy valioso hablar la verdad y decirlo como se debe decir, es lo que enseña la palabra. Santiago 3:9-12, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos semejanzas a la imagen de Dios, o a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ayer el pastor Noel decía, hermanos, esto no debe ser así, así como Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Eres creyente? ¿Tienes la fuente de la vida eterna? Pues muéstralo. Es lo que dice la palabra. Habla bien. Di las cosas como se deben decir. Aquel que no confiesa sus pecados y no se aparta de ellos no alcanza misericordia. Pero el que lo hace sí. Si has pecado con tu boca, si has pecado con tu manera de tratar, de pensar a los demás, arrepiéntete, hermano. Estamos en Cristo, pero arrepiéntete de eso. Fieles son las heridas del que ama. Hable la verdad, así eso vaya a traer incomodidad, porque si usted ama al hermano va a decirle la verdad. Este último pasaje que quiero leer, miren que las aplicaciones han sido basadas en la palabra. Zacarías 8, 16, 17 ha sido clave en las últimas consejerías que he tenido. Para mí ha sido determinante este pasaje, con los esposos principalmente. Porque en ocasiones el esposo no le cree a la esposa o viceversa. Hay otro texto en 1 Corintios 13 donde dice el amor todo lo cree. Mi hermana, vamos a partir de que tu esposo es creyente, tiene el Espíritu Santo, esa es la premisa. Por lo tanto, lo que él diga es verdad. El amor habla la verdad, el amor todo lo cree. Hermano, estamos delante del Señor, ¿entiendes eso? Oramos. Estás delante del Señor, así que lo que digas, el Señor es el que gobierna aquí. Su presencia santa está aquí, Él puede hacer lo que Él quiera. Vamos a hablar la verdad, ¿cierto? Claro. ¿Le crees? Sí, pero como que todavía no del todo. Pero si habla la verdad en el Señor, con el temor del Señor, créelo, porque el amor todo lo cree. Y luego cito este pasaje: estas son las cosas que habéis de hacer:
habla verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué no debes pensar en tu corazón del otro? Lo malo. Pero es que yo sospecho. No existe el don de sospecha. De ese no habla la Biblia. Eso es otra cosa. No piensen mal de los demás. No piensen mal de su hermano. No lo saludó, puede ser que está despistado. A mí me pasa un montón. No me saludó el hermano, está enojado conmigo. No es eso. Está pensando en tantas cosas, como otras veces le pasa a usted. Mis amigos que no han creído en Cristo, el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Amigos, ustedes que vienen por primera vez a una iglesia cristiana, o que vienen hace tiempos a una iglesia cristiana, pero no han entregado su vida a Cristo, esto es un mandato también para todos los hombres. Quítense de ustedes el enojo, la amargura, la gritería, la maledicencia, la malicia. Le tengo una mala noticia y otra buena noticia. Usted no es capaz de quitarse eso, porque es que eso hace parte de usted, de su naturaleza pecaminosa. Por más que usted intente quitarse el enojo, la malicia, la maledicencia, no va a poder. Porque el hombre no puede reformarse a sí mismo, no puede quitar su naturaleza y cambiarla por una nueva, no puede. Eso no lo puede hacer el hombre. Pero le tengo una segunda buena noticia. Juan 1, versículo 29 dice, el Bautista hablando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted no puede quitar su pecado, pero hay alguien que sí lo puede quitar. El Cordero de Dios que quita el pecado de aquellos que creen en Él. ¿Puede usted creer en Él, amigo? ¿Puede usted confiar en Jesús como aquel que puede quitar su pecado? Pues entonces confiéseselo y dígale: soy amargado, soy enojado, maldigo, chismoseo, soy mentiroso, robo, o todo lo que usted pueda hacer, sentir o pensar. Dígaselo a Él y dígale que lo necesita, para que Él entonces quite ese pecado. Porque eso es lo que sucede en la cruz. Él toma nuestros pecados, se hace responsable de ellos, y por gracia recibimos su vida de integridad y rectitud. Eso es lo que sucede en la cruz. Hoy es el día de salvación. Crea en Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy Él puede quitar su maldad si usted confía en Él.